los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Armand Gagné. Él sería el primer hijo adoptivo que tuvieron los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta. Una adopción que no sería deseada por este niño y que acabaría afectando a sus ideales políticos, siendo descrito por Madame Campan como la persona más sanguinaria de Versalles. Esta biografía es realizada por petición de María Versalles, Irene Azuaje, Arcadia Com y Lolo. François-Michel Gagné nació alrededor del año 1772 en la población de Bougival, cerca de la ciudad de París, en Francia. No se sabe quiénes fueron exactamente sus padres biológicos, tan solo hay constancia de que François y sus 4 hermanos quedaron huérfanos cuando eran muy pequeños. Hay distintas versiones sobre cómo apareció en la vida de la reina María Antonieta. Una de estas versiones dice que el niño se encontraba jugando cerca de un camino y que estuvo a punto de ser atropellado por el carruaje de la reina. En cambio, otra versión dice que el niño se encontraba descansando al lado del camino, así que al verlo allí tumbado e inerte, el carruaje de la reina paró para comprobar su estado y para ver si se encontraba bien. Fuera como fuese el momento de su primer encuentro con la reina, María Antonieta quedó fascinada con la belleza de aquel niño, que para entonces contaba con 4 o 5 años de edad, siendo descrito para entonces como un muchachito de hermoso rostro que poseía grandes ojos azules y un fino y sedoso cabello castaño. Según se cuenta, la cabaña de su abuela se encontraba muy cerca de aquel camino, y en cuanto ésta escuchó cómo se detenía el carruaje de la reina, salió para recoger a su nieto y llevárselo consigo al interior de la cabaña. Pero en ese momento, la reina María Antonieta ya se había puesto de pie sobre su calesa y empezó a preguntar a la anciana sobre el niño, a lo que la abuela respondió que François era huérfano y que ella se estaba haciendo cargo de todos los hermanos, pero que apenas tenía para darles de comer. María Antonieta pidió permiso a la anciana para poder llevárselo consigo y adoptarlo, ya que para entonces la reina aún no había tenido hijos propios, pensando que aquel niño era un regalo del destino y que había sido puesto en su camino para que pudiese ejercer de madre hasta que tuviese sus propios vástagos. Su abuela pensó que François era muy afortunado y que tendría un buen porvenir junto a la reina, así que aceptó que ésta se lo llevase consigo, pero no sin antes asegurar a la monarca que el niño era difícil de tratar y que tenía un mal comportamiento, además de ser rebelde, desobediente y muy testarudo. Pese a las palabras de la anciana, María Antonieta decidió llevárselo consigo y lo sentó sobre sus rodillas mientras el carruaje se ponía en marcha, pero aquel niño se negaba a separarse de su abuela y empezó tanto a chillar como a patalear, llegando incluso a dar patadas y tirones de pelo a la reina María Antonieta y a las damas que la acompañaban. Por esta razón, el carruaje tuvo que tomar un atajo para poder llegar lo antes posible al Palacio de Versalles. François empezaría a residir en la corte francesa junto a sus padres adoptivos, la reina María Antonieta y el rey Luis XVI, además de que su familia sería recompensada, debido a que la reina le concedió una pensión a la abuela del muchacho para que ésta pudiese mantener al resto de sus nietos, y financió la educación de los hermanos de François, además de entregarles de vez en cuando regalos y ropajes nuevos. Este niño sería el primer hijo que adoptaron los monarcas franceses, recibiendo por parte de sus padres adoptivos el nombre de Armand. Pero él no sería el único, ya que los reyes llegaron a adoptar hasta 8 hijos,
aparte de tener los suyos propios. Aunque tan solo Armand, Ernestine Lambriquet y Zoe serían los únicos hijos adoptivos que vivirían a diario junto a la familia real francesa. Armand sería un niño muy complicado que no quería estar en Versalles. Él prefería regresar a la cabaña de su abuela y estar junto a sus hermanos, negándose a reconocer a los monarcas como sus padres adoptivos. La reina María Antonieta puso al niño entre las manos de distintas niñeras e institutrices, pero éstas no lograban hacerse con el muchacho, quien rasgaba a propósito sus nuevos ropajes, tiraba al suelo todo lo que se iba encontrando a su paso y gritaba por los pasillos de Versalles. Según fue pasando el tiempo, Armand se iría calmando y empezó a criarse en la corte francesa como si fuese el hijo de los monarcas. Para entonces la reina María Antonieta sufría de una gran presión, ya que todo el mundo ansiaba de que se quedase embarazada, pero aquel embarazo tardaría en llegar. Por esta razón se volcó en el pequeño Armand, al cual le tenía demasiado consentido y mimado. Se sabe que el niño desayunaba y cenaba todos los días junto a la reina, además de que María Antonieta le llamaba cariñosamente «hijo mío», y le gustaba acariciarle el sedoso pelo castaño que éste tenía. Pese a ser tratado como un hijo de la reina, Gagné nunca sería considerado como un príncipe, pese a ser tratado como tal, siendo visto por muchos miembros de la corte como un capricho y un acompañante de la reina. En el año 1778, la reina alumbró a su primera hija, la princesa María Teresa, y con el tiempo adoptó a otra hija llamada Ernestine Lambriquet. Así que la llegada al mundo de los demás hijos, tanto biológicos como adoptados de los monarcas, acabaría desplazando a Armand a un segundo plano, dejando así de gozar de tantas atenciones por parte de los monarcas, especialmente por parte de la reina María Antonieta, ya que él dejó de ser el centro de atención con la llegada de otros hermanos. Gagné nunca se sintió cómodo junto a la familia real francesa y siempre guardó cierto rencor hacia sus padres adoptivos por haberla adoptado en contra de su voluntad, aumentando el odio que sentía hacia ellos según iban pasando los años. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa y como Armand no sentía ningún tipo de apego hacia la familia real, este se dejaría llevar por las ideas republicanas y se uniría al ejército francés. Incluso se mostraba a favor de que su familia adoptiva fuese encarcelada e incluso ejecutada. Gagné no llegaría a ver cómo los reyes Luis XVI y María Antonieta eran ejecutados en la guillotina, debido a que falleció durante la batalla de Jemappes en el año 1792, cuando tenía alrededor de 20 años de edad. Su muerte no sería muy sentida por las personas que en su día le conocieron. Incluso sería recordado por Madame Campan como un muchacho triste, complicado y desafortunado, que se había convertido en la persona más sanguinaria de Versalles. Armand fue un niño que fue adoptado en contra de su voluntad y a la fuerza, cambiando su vida en un abrir y cerrar de ojos, ya casi sin más sería llevado al Palacio de Versalles, donde se vería forzado a iniciar una nueva vida, al ser arrancado en cuestión de minutos de su hogar. Este niño tenía fama de ser rebelde, complicado y desobediente, así al menos lo aseguraba su abuela, pero en Versalles su mal comportamiento se hizo más evidente, tal vez siendo su forma de rebelarse y de protestar ante una vida que no deseaba, ya que el niño quería volver a su antigua vida junto a su abuela y sus hermanos. Armand sería visto por algunos como un niño afortunado que tuvo la suerte de cruzarse en el camino a la reina y así poder llevar una vida mejor,
pero otros tanto tan solo le verían como un capricho de María Antonieta, siendo su presencia una forma de calmar la frustración y la tristeza que sentía la reina por no haber dado aún hijos a la corona francesa. Armand se dejaría llevar por el rencor que sintió hacia sus padres adoptivos en la familia real francesa, algo que no le permitiría el poder explotar aquella nueva vida llena de posibilidades que le habían impuesto a la fuerza, viviendo siempre bajo un profundo sentimiento de odio que le llevaría a ser visto, al menos por Madame Campan, como la persona más sanguinaria de Versalles. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Armand Gagné. Espero que os guste esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál es vuestra opinión sobre esta adopción forzada. También quisiera agradecer a Pablo Solís su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.